Sí, pues buenos días. Damos las gracias a Patricia Rosas Lopategui por eh, acompañarnos en esta sesión dedicada a Guadalupe Dueñas. En el grupo leímos, en nuestro grupo sabatino leímos los tres libros de cuentos de Guadalupe Dueñas y en la recopilación preparada por Patricia Rosas, que es esta, ¿no? Tuvimos que esperarnos un tiempo porque cuando decidimos leer a Guadalupe Dueñas no estaba el libro en las librerías, estaba agotado. Entonces hasta que salió esta reedición, tuvimos acceso a él. Y después de los tres libros de cuentos nos preguntamos, qué sería, qué pasaría, cómo estaría esa novela inédita escrita por ella en los años 60 en el Centro Mexicano de Escritores. Y y con ella, con esa lectura estamos cerrando esta incursión en la obra de Guadalupe Dueñas, ¿no? Antes leímos de las escritoras mexicanas a Elena Garro, a Rosario Castellanos, a Inés Arredondo, a Amparo Dávila, mucho antes, cuando leímos la literatura de la Revolución, a Nelly Campobello, ¿no? Entonces, hemos ido avanzando en este descubrimiento de la literatura mexicana del siglo XX, y en este punto, estamos con Guadalupe Dueñas, ¿no? Gracias, Patti. Sabemos de tus trabajos sobre Elena Garro. Y estamos interesados en saber cómo llegaste a Guadalupe Dueñas y cómo fue este trabajo de rescate de su obra, ¿no? Y sobre todo, quizá nos podamos detener un poco en la novela, ¿no? Que realmente nos sorprendió. Y creo que todos tenemos la impresión de que está un poco enterrada la novela ahí en las obras completas y que había que darle como un espacio individual alguna vez en forma de libro y presentarla. A mí me parece muy curioso que dos escritoras mexicanas, Guadalupe Dueñas y Rosario Castellanos, hayan escrito muy buenas novelas Ujú. y las hayan guardado, ¿no? Se me hace un asunto extraño. Ya sabemos en el caso de Rosario Castellanos que ahí fueron comentarios, creo que de Monsiváis y de Juan García Ponce los que la convencieron de que la novela no se publicara, que es el rito de iniciación. Y no sabemos por qué exactamente la guardó Guadalupe Dueñas, pero tú ya nos contarás. Qué bueno que tengas gatitos, siempre son una buena compañía, sobre todo no sé por qué, para los lectores siempre nos acompañan bien los gatos. Bueno, gracias, Pati, por estar aquí con nosotros, ¿no? Gracias, Alejandro. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y pues, a ti, obviamente a todo tu grupo, por darme la oportunidad de compartir con ustedes a Guadalupe Dueñas. Sí, efectivamente, aquí están mis dos gatitos. Generalmente cuando me reúno con los grupos de lectura, pues trato de que no estén aquí porque interrumpen, pero ahorita no pude más que tenerlos aquí. Entonces esperemos que se porten bien. Bueno, pues sí, efectivamente, mucho que comentar al respecto sobre Guadalupe Dueñas. Eh, Como ustedes sabrán, y seguramente lo han vivido, y yo sé que Alejandro también, eh, pues Guadalupe Dueñas es una de esas escritoras que no leímos en las carreras, ¿no? Yo cuando estudié la licenciatura allá en los años 70 y después en la maestría y después el doctorado, yo terminé el doctorado en 1990, no, nunca leímos en mis cursos y yo estudié el doctorado en literatura hispanoamericana, nunca leímos a Guadalupe Dueñas, ¿no? Y a mí mi descubrimiento de Guadalupe Dueñas fue primero en 1900, entre 1980 y 1981, que yo trabajaba en la Dirección de Literatura de Bellas Artes de Limba
con Gustavo Sáenz. Gustavo Sáenz era el director de la Dirección de Literatura. Y un día, perdón, es que saben que aquí el clima es muy seco, aquí en Albuquerque, Nuevo México, y las alergias están fuertes. Entonces, un día yo iba caminando, íbamos caminando un grupo de ahí que trabajábamos con Gustavo Sáenz de la Dirección de Literatura por el centro de la Ciudad de México y pasamos por una librería, porque si caminabas con Gustavo Sáenz por el centro de la Ciudad de México, siempre visitábamos muchas librerías, porque él era un apasionado de los libros y de entrar a los lugares y ver qué novedades había, ¿no? Aunque fuera todos los días, pues no todos los días había novedades, pero él le encantaba estar entre los libros. Bueno, entonces un día estaba en una librería, tiene la noche un árbol, en una de las mesas, y me dijo, mira Patricia, ¿y tú has leído a Guadalupe Dueñas? Le dije, no, nunca. ¿Quién es? Mi nombre es una estupenda escritora, tienes que leerla. Ándale, ve y compra el libro. Entonces ya fui y compré el librito, ¿no? De Tiene la noche un árbol. Y lo leí y recuerdo que me fascinó, me pareció una escritora muy diferente, ¿no? Muy poética también, con un gran lirismo, que es una de las cosas que siempre me atrapó de Elena Garro, y descubrir ese lirismo también en Guadalupe Dueñas me atrajo mucho. Pero en esos momentos yo estaba muy abocada a trabajar a Elena Garro. Entonces, el librito de Guadalupe Dueñas se quedó en el estante por muchos años, ¿no? Hasta que en ¿qué sería? No, 2000, sí, ¿Sería sí. expedición o alguna de estas? No la tengo allá en la otra habitación, pero es una con la pasta azul. Mm, Es una reimpresión también. Aquí lo que tengo es la primera edición, miren. La primera edición de Tiene la noche un árbol del fondo en pasta dura, ¿no? sí. Muy bella edición. Es del 58, Es del 58, sí. sí. Este es un tesoro porque me lo obsequió em, Luz María Díaz Dueñas, sobrina de Guadalupe Dueñas, una de las que ha guardado el acervo de Guadalupe Dueñas, y ella me lo obsequió, ¿no? Entonces por eso lo tengo, porque si no, imposible tener esta primera edición de esta maravillosa obra, ¿no? Sí, muy bien. Sí. Y bueno, entonces en el 2009 yo decidí hacer una antología de escritoras mexicanas, porque como docente, ya después de que terminé el doctorado y que ya no que tenía yo que seguir las lecturas establecidas, digamos, por el canon, ¿no? de la academia, ya como docente empecé a dar clases y a buscar a las escritoras, no solo mexicanas, también latinoamericanas, hispanoamericanas, y, y recordé a Guadalupe Dueñas, por supuesto. Armé esta antología que se titula Óyeme con los ojos, 21 escritoras mexicanas, ¿no? Y, y entonces, para poder incluir textos de Guadalupe Dueñas, tenía que obtener el permiso, la autorización de los o de las herederas, ¿no? Y no se sabía nada, ni idea quién sustentaba los derechos de la obra de Guadalupe Dueñas. Estamos en el año 2009, ¿no? Pero como yo había empezado un trabajo de investigación para ver qué iba a incluir de Guadalupe Dueñas, además de sus cuentos, a mí me interesa mucho siempre estudiar la hemerografía de las autoras, ¿no? Es decir, no solo lo que ellas publicaron en revistas, en periódicos, en su época de producción, sino también qué dijeron de ellas, ¿no? Cómo las recibió la crítica, cómo las recibieron los escritores. Siempre eso me ha parecido muy relevante. Entonces yo había descubierto un poema, un soneto que le dedicó José Emilio Pacheco a Guadalupe Dueñas.
Y curiosamente, un año antes, en el 2008, yo había publicado un libro que se llama Yo quiero que haya mundo, Yo quiero que haya mundo, un libro sobre Elena Garro, en donde compilé una serie de reseñas. Y entonces José Emilio Pacheco, que teníamos un amigo en común que era Armando Ponce de la revista Proceso, eh, le pidió a Armando Ponce que si le podía dar mi contacto. Yo le hablé a José Emilio Pacheco por teléfono porque él quería comunicarme algo. Y ese algo era para decirme que él también había escrito una reseña sobre los recuerdos del porvenir y que de hecho el texto de la contraportada de la cuarta de forros de los recuerdos del porvenir de esa primera edición de Joaquín Mortis, él había escrito. Mm. Entonces, wow, me pareció extraordinaria toda esta información. José Emilio Pacheco era un hombre maravilloso, era un hombre muy generoso, muy sencillo, muy accesible, ¿no? Y para al año siguiente, en el 2009, dije, pues le voy a preguntar a don José Emilio Pacheco a ver si de casualidad él tiene noticia dónde puedo contactar a los herederos de Guadalupe Dueñas. Entonces José Emilio Pacheco me dijo, busca a, busca a Fausto Vega. Mm. Él en ese momento estaba en el Colegio Nacional, era miembro emérito del Colegio Nacional y él fue muy amigo de Guadalupe Dueñas y bueno, mentor de Guadalupe Dueñas, etcétera. Entonces le hablé por teléfono a don Fausto Vega, igual me respondió de una manera muy generosa, le dio mucho gusto saber que estaba trabajando en Guadalupe Dueñas y Fausto Vega fue quien me puso en contacto con José Luis Pairo Dueñas, uno de los sobrinos de Guadalupe Dueñas, y él me puso en contacto con una de las hijas de la hermana menor de Guadalupe Dueñas, que en aquella época vivía, María de Los Ángeles, mejor conocida como La Güera, Mm. y ya. Entonces ella era la heredera de su hermana Guadalupe y me dio autorización para publicar textos, cuentos de Guadalupe Dueñas en esa antología de Óyeme con los ojos en el año 2010. Sí. Mira, más Y, una cosa, ¿le podías dar acceso a Pilar Jiménez? Creo que está pidiendo ay, acceso perdón, sí, sí, para, lista, para continuar. Ujú. sí, sí. O sea, sí llegaste con la familia, Llegué con la familia y ha sido una familia realmente maravillosa, estupenda, muy generosa, muy dispuesta siempre a proporcionarme información, datos, etcétera, pues, para llevar a cabo la difusión de la obra de Guadalupe Dueñas. Y en el 2012 decidí empezar a compilar la obra de Guadalupe Dueñas, ¿no? Es decir, ya era necesario, porque la obra de Guadalupe Dueñas estaba súper agotadísima. Imagínense, yo estoy hablando del año 2012. Eh, Tiene la noche un árbol, siempre se estuvo reeditando constantemente, pero No moriré del todo. Desde 1976 que se había publicado ese libro, nunca se había reeditado. ¿Se Ujú. dan cuenta? Desde el 76 y estoy hablando del 2012, cuando Sí. yo decido que hay que compilar la obra de Dueñas. Imaginación es lo mismo, un volumen que nunca se reeditó. La novela, por eso yo le llamo la novela mítica, era casi un mito en realidad, porque yo leí en las entrevistas que le habían hecho a Guadalupe Dueñas desde los años 60 que ella había escrito esta novela, pero quién sabe dónde estaba esa novela, ¿no? En fin, así fue como en el 2012 comienzo este trabajo y ya cuando tengo más o menos armado todo este material, que originalmente eran 2 volúmenes, se los propuse al Fondo de Cultura Económica y a partir de ese momento, su hermana, la güera, prefirió que yo me encargara de toda la cuestión editorial y me convertí en agente literaria de La Güera, ¿no? De María de los Ángeles Díaz, Dueñas de la Madrid. Y desde ¿Fuiste a la, entonces he fungido como agente literaria.
Fuiste a Sí. la casa, recibiste viste un archivo o cómo fue ese proceso, porque hay muchos materiales cuando un investigador llega a esa situación, hay muchos materiales que están como condenados, ¿no? Que podían desaparecer por circunstancias familiares o lo que sea. ¿Tú cómo fue qué archivo encontraste o cómo fue esto? Sí, bueno, hay varias sobrinas y bueno, y la hermana menor, la güera, tenía un archivo Ujú. pequeño, porque en realidad quienes resguardaban la mayor parte de ese archivo eran otras dos sobrinas. Luz María Díaz Dueñas, la que les comentaba yo hace un momento, y Teresa, Teresa de la Cueva Dueñas, hija de la Güera, ¿no? Entonces, quien tenía, digamos, el acervo inédito, era Luz María, ¿no? Y con ella estuve trabajando precisamente en su domicilio, en su casa en la Ciudad de México, con todo el archivo, ¿no? Con todos los documentos efectivamente originales, los cuadernos, los apuntes, notas de periódicos, lo que sobrevivió, ¿no? Porque también Guadalupe Dueñas destruyó muchos materiales, ¿no? Y yo andaba buscando efectivamente la novela, ¿no? Yo estaba buscando esa novela, que ya sabía que estaba en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México, porque el Centro Mexicano de Escritores donó todo su acervo al fondo, ¿no? Al fondo reservado. Yo sabía que ahí estaba, pero yo quería ver si había efectivamente otro manuscrito, ¿no? Otro mecanoscrito porque ella repetía constantemente en las entrevistas que lo iba a cambiar, que lo iba a mejorar, que iba a hacer algunos ajustes, ¿no? Pero no, no. Ese mecanoscrito, somos muy afortunados de que el Centro Mexicano de Escritores lo haya conservado y lo haya depositado en el fondo reservado, ¿no? Porque O sea, si no, no hubiéramos conocido la novela. en el archivo de ella no había nada. No. Bueno, la novela no. Era- Estaba todo lo demás que ustedes han visto, toda la cuestión inédita que está en la segunda parte de las obras completas, todo eso viene de ese archivo que, que conserva su sobrina Luz María Díaz Dueñas, porque esa fue digamos, el testamento, ¿no? Los deseos de Guadalupe Dueñas de que su sobrina, eh, Luz María Díaz Dueñas, conservara ese archivo, ¿no? Luz les- María Díaz Dueñas fue una de las sobrinas que estuvo siempre muy, muy interesada en la obra de su tía, ¿no? Es decir, como escritora, como ella misma, como creadora, como pintora, también se dedicó a la escritura, a la pintura. Entonces fue, digamos, esa sobrina que estuvo siempre tratando de investigar y de entrevistar a su tía, ¿no? Les contaba yo, porque fui becario del Centro Mexicano de Escritores, que había el requisito de entregar en el último mes un original, ¿no? Sí. Ujú, Incluso decían que si tenía anotaciones mejor. Rulfo, por ejemplo, entregó los murmullos, ¿no? Y que la copia de los murmullos que entregó al Centro Mexicano de Escritores fue la que llevó al Fondo de Cultura Económica. Si no entregabas ese último, original, no te pagaban el último mes, era el requisito para que te... ujú. Entonces supongo que Guadalupe Dueñas hizo eso, ¿no? Entregó este original, ¿no? Le pagaron su último mes, pero seguramente tendría otro, ¿no? Pero no, dices que no se conservó. Ujú. No, no. Es muy probable que haya tenido
otras copias o tal vez lo que me dicen las sobrinas a las que he entrevistado, que estuvieron muy cercanas a ella, bueno, todos sus sobrinos y sobrinas, una familia bastante grande, fueron muy cercanos a Guadalupe Dueñas, porque en realidad ella era como el centro motor de la familia, ¿no? Fue como la mamá de todos sus sobrinos y sus sobrinas. Eh, Todos ellos me han indicado que no, que nunca tuvieron conocimiento de que ella estuviera efectivamente reescribiendo la novela o haciéndole ajustes o retrabajándola, ¿no? Em, Probablemente haya hecho fotocopias o como en aquella época se acostumbraba con el papel carbón, ¿no? Quizás haya hecho varias copias, pero ninguna sobrevivió, ninguna. La única que existe es esa. Hasta el momento, ¿no? De lo que, porque los escritores y las escritoras siempre dan sorpresas, pero en los archivos de su familia no existe ningún otro mecanoscrito. Entonces tú lo recuperaste de la Sí, Biblioteca Nacional. Ujú. sí, exactamente. Lo que ustedes leyeron es la copia del mecanoscrito que se encuentra en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México. Sí. Dice estar buscándole un lugar, un final positivo, dice a la E- novela, que es algo muy curioso, ¿no? Ujú. Exacto, exactamente. Permítanme un segundo porque ya los gatitos están pidiendo salir de aquí. Muy bien. Bueno, ya llegó Pilar, Isabel, Hola a todos. Abel también ya apareció. Ahorita seguimos la conversación. Mm. Sí, perdón, No, no perdón. Adelante. Bueno, estábamos en ese, entonces hiciste, planteaste la edición en dos volúmenes, finalmente ¿por qué era material que dejaste fuera o era por una cuestión ahí, nada más técnica? Sí, El- bueno, originalmente, sí, mi idea eran dos, yo tenía armados dos volúmenes. Eh, por un lado tenía la obra, ¿no? La obra creativa, Ujú, publicada e inédita, y en el segundo volumen tenía recabado un sinfín de materiales, ¿no? Hemerográficos, entrevistas, correspondencia, artículos, notas periodísticas sobre, sobre Guadalupe Dueñas, cuando publicó Tiene la noche un árbol, cuando publicó No moriré del todo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes no tienen ni idea qué difícil fue para que el Fondo de Cultura en aquel momento aceptara publicar a Guadalupe Dueñas. sí. Fue una lucha, una guerra constante. Estamos hablando 2013, 2014. Parece increíble, ¿no? Parece que no esas no han cambiado. Digo, parece que hace millones de años, pero estamos hablando que de hace 11 años. ¿Quién era el director? ¿Quiénes eran, quién estaba ahí en la Ah, editor? no recuerdo ahora, Alejandro, no recuerdo. Tengo todo eso obviamente registrado, pero en estos momentos no recuerdo. Pero Era con Peña era, Nieto. es que las escritoras no estaban de moda, ¿no? De alguna manera las cosas han cambiado, quizás, yo no sé ustedes qué opinen, pero para mí hubo un gran cambio a partir del año 2017. Para mí fue muy sintomático el cambio, la atención hacia las escritoras, bueno, hablando aquí de las escritoras mexicanas, y yo siempre lo relaciono con el movimiento Me Too de Estados Unidos, ¿no? Ese movimiento del Me Too fue un movimiento, un parteaguas, creo yo, no solamente en Estados Unidos, sino que repercutió, desde mi punto de vista, en todo el mundo.
porque a partir de 2017-2018 la situación empezó a cambiar y empezó a haber una mayor atención a las escritoras. Y de hecho podemos ver la gran diferencia. El Fondo de Cultura ahora está constantemente publicando y reeditando a todas estas autoras nuestras que nos abrieron brecha, ¿no? Todas estas escritoras, eh, digamos, del medio siglo, ¿no? Las que ustedes han mencionado, Josefina Vicens, Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila, Elena Garro, etcétera, ¿no? Gonzalo Castro. Así es que En la sí, época cuando ellas escribían, eran como, digo, ahora se volvió un lugar común, pero ciertamente eran relegadas, ¿no? Eran sí, vistas como una especie de espacio ahí como decorativo sí. de la literatura mexicana. Eran muchas veces las esposas ¿no? Inés Arredondo era la esposa de De Tomás. Tomás Segovia, ¿no? Elena Octavio Garro de Paz. Octavio Paz, Amparo Dávila de Pedro Coronel. Efectivamente, Alejandro. Y a pesar de que algunas de estas escritoras en los años 50 y 60 fueron publicadas por el Fondo de Cultura Económica y tuvieron una gran proyección. O sea, su obra, si ustedes ven las notas que salían en la prensa, fueron bastante bien recibidas, pero eran situaciones momentáneas, ¿no? Tuvimos Eh, también a Luisa Josefina Hernández, que en los años 60 publicó como 4 o 5 novelas y que no es muy conocida en ese aspecto, ¿no? También quedó ahí un poco oculta, aunque ha habido cierta recuperación últimamente, ¿no? De su obra. Sí, efectivamente. Así es que sí, fue muy difícil. Fue un constante insistir, ¿no? Con el Fondo de Cultura para que publicaran a Guadalupe Dueñas. Ujú. Finalmente aceptaron el proyecto, pero únicamente la obra creativa. Me dijeron solo la obra creativa, el otro volumen no nos interesa. Punto. Entonces yo tuve que sacrificar ese otro volumen que se quedó en el tintero, porque obviamente me interesaba que se diera a conocer, que se compilara esta obra de Guadalupe Dueñas y el volumen salió hasta el 2017, ¿no? Esa fue la primera edición que efectivamente Alejandro sí se agotó a cuentagotas, ¿no? Y ya en el 2023 se hizo esta segunda edición corregida y aumentada que ustedes espero que estén disfrutando. ¿Cuál fue tu reacción al leerla? ¿Tú recuerdas la novela? Sí, sí, cómo no. La recuerdo, me fascinó, me encantó, me pareció una excelente novela, ¿no? Y otra de las cosas que también siempre me llamó mucho la atención era por qué Guadalupe Dueñas efectivamente entregó la novela al centro, era un requisito, ¿no? Entregar la obra. Pero ¿por qué no la publicó en ese momento? Porque hay una entrevista que le hace Beatriz Espejo, les voy a leer, es una entrevista que le hace Beatriz Espejo en 1966, 4 años, ¿no? Después de que ella había terminado la novela. Y le pregunta, ¿y tu novela permanece inédita todavía? Y Guadalupe Dueñas le responde, debo entregarla pronto a Joaquín Mortiz, pero necesito omitir capítulos. Aparece allí una dualidad mía, alma religiosa y mente pagana, novela donde nada pasa, ¿no? Y creo que es una de las aseveraciones más mm, completas, íntimas, que se atreve a decir Guadalupe Dueñas, porque después, en las entrevistas que he compilado de ella, repite básicamente lo mismo, ¿no? Que es lo que tú comentabas, Alejandro, que tiene que ajustarla, que tiene que trabajarla, que tiene que darle un final positivo, etcétera. Repite lo mismo en los años 60, 70, 80 Ujú, y bueno, y esta es las únicas frases que he encontrado distintas, ¿no? ujú. En donde se atreve a ser un poco más, mm, no sé, profunda
¿no? En dos, tres frases, porque Guadalupe Dueñas era así muy sintética de lo que para ella significaba la novela, ¿no? Por ejemplo, esto de decir una dualidad mía, alma religiosa y mente pagana, que Eh, siempre va a ser el conflicto en Guadalupe Dueñas, ¿no? Con una formación católica muy fuerte y por otro lado, obviamente, los deseos sexuales, ¿no? El enamoramiento de un hombre casado, etcétera. Sí, en la novela está esta visita que hace, la primera visita que hace Mónica al convento, orfanatorio de Tlalpan, Sí, donde ellas, en lugar de pensar en el espíritu, en lo espiritual, piensa en la carne, ¿no? Y se siente exacto. como, tiene como una reacción natural contra eso. Nosotros teníamos el sticker este que te mandé de Guadalupe Doñas, donde se ve que era una mujer como muy bien presentada, muy guapa. Sí. Sentimos que la protagonista de la novela, Mónica, puede ser un reflejo de ella, ¿no? Un alter ego, puede ser. Oh, definitivamente. Mónica es el alter ego de Guadalupe Dueñas. Sí, sí, sí. Y había Sí. bueno, no sé, entiendo que nunca se casó, ¿verdad? Ujú. Era como no sé si uno de sus misterios o una de sus características de ella, ¿no? Sí, 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 nunca se casó, nunca se casó. Por eso les comentaba que todos sus sobrinos y sus sobrinas fueron en realidad sus hijos, ¿no? Los Sí. quiso todos, a todos, todos estuvieron siempre muy, muy cercanos a ella. Pero ella cómo vivió el ambiente literario, por ejemplo, de los años 60 con esa característica, digamos, de una mujer muy guapa, navegando entre todos estos personajes de la cultura mexicana, ¿no? No sé si tú tienes noticia de eso o cómo. Sí, 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 ¿Cómo la ves? claro. Pues en un gran conflicto, ¿no? Porque por un lado, Guadalupe Dueñas, su formación católica estuvo muy presente siempre en toda su obra. Ustedes lo pueden ver también en su poesía, si no han tenido oportunidad de leer la poesía, también en la poesía aparece esa formación cristiano-católica. eh, y por otro lado, imagínense incursionar en el mundillo de los intelectuales, ¿no? Que ella fue amiga, convivió con Diego Rivera, ¿no? Conoció obviamente a Frida Kahlo, a Alfonso Reyes. eh, Dicen que Octavio Paz también la enamoró. En fin, hay infinidad de anécdotas y de información que muy pronto ustedes van a tener oportunidad de leer en otro libro que estoy preparando en estos momentos, en donde ya se van a revelar muchos de estos misterios, ¿no? Espero que muy pronto empiece a circular y que cuando así sea, que lo lean y tengamos otra reunión, ¿no? Porque sí hay muchos misterios que se van a develar en este nuevo volumen. ¿Es un libro tuyo sobre Guadalupe Dueñas o de qué se trata? Sí, sí, es un libro mío sobre Guadalupe Dueñas. Es el quinto libro de la serie Insurrectas, que es Ujú. el que viene en camino ahorita, ¿no? Porque el otro día tú escribiste algo de que habías encontrado algo que enlazaba a Guadalupe Dueñas con Elena Garro y que Ah, pronto iba a ser ahí como revelado, ¿no? ¿Es esto lo que tú dices? Sí. exactamente, así es, exactamente. Sí, porque Elena Garro y Guadalupe Dueñas fueron amigas y hay un momento en que Guadalupe Dueñas da una lectura, ¿no? Porque les digo que ella fue muy reconocida a finales de los años 50 y en los años 60. Digamos que Guadalupe Dueñas por decirlo de alguna manera, deja el mundo de la literatura en 1976, cuando llega al poder José López Portillo y ella comienza pues a fungir como una secretaria particular, aunque en realidad oficialmente no lo era, de Margarita López Portillo, ¿no? Incursiona, digamos, en ese digamos, se va a la política, aunque ella no era política, pero ellas habían sido amigas desde la infancia.
Ujú. Entonces, yo creo que eso contribuyó a que Guadalupe Dueñas también en gran medida fuera olvidada, criticada, ¿no? Por los intelectuales que no perdonan nada, como si estuvieran libres de culpa, ¿verdad? Y bueno, yo creo que eso contribuyó también para el olvido de la obra de Guadalupe Dueñas en los 80, ¿no? En los 90, etcétera. Yo En la tengo una novela, preguntita nada más de algo antes de que... Sí, ¿Ella dejó la religión o siempre siguió siendo, sabes? nunca dejó la religión, no. Siempre, siempre profesó eh, la religión católica, siempre. Pero es muy interesante ver ese conflicto en ella, ¿no? Y lo vemos en la novela, y lo vemos en muchos de sus cuentos también. Eh, Fue para ella, es decir, imagínense convivir con estos intelectuales, ¿no? Con todos estos intelectuales de finales de la segunda mitad de los años 50, los 60, ¿no? Todos, Alfonso Reyes, Octavio Paz, Efrén Hernández, y fue muy amiga de Rosario Castellanos. De hecho, Rosario Castellanos salió vestida de novia para casarse con Guerra, Ricardo Guerra. Ujú. se me escapa su nombre, Ricardo Guerra. Ricardo Guerra. Salió vestida de novia de la casa de Guadalupe Dueñas, ¿no? Eran muy amigas. Eh, y, y bueno, y todos, muchos de esos escritores que eran socialistas, comunistas, izquierdistas, y que Guadalupe Dueñas no incursionó en ese terreno, ¿no? De la política. Ya todos esos años estuvo siempre muy dedicada única y exclusivamente a la creación, a la literatura, sin entrar en posiciones políticas. Totalmente opuesto el caso de Elena Garro, por ejemplo, ¿no? O de Rosario Castellanos. Entonces, fue una escritora realmente muy distinta, ¿no? Y ese conflicto lo vemos en la novela, efectivamente. Entonces ella se desdobla Mónica, que es la protagonista. Por un lado visita el convento y ve ahí a las hermanas, que quizás se Sí, identifica un poco con ellas. Y sí, por otro lado tiene a la gringa, que le llaman, que es Mabel, exacto, que tiene, pues se la pasa en la fiesta, ¿no? Y se enamora de un acapulqueño y tiene sus historias y sus romances, pero ella siempre está como en un punto de indecisión o de indefinición, ¿no? Aparentemente, después de un rechazo o de una ruptura amorosa que nunca se aclara, ¿no? exacto, Entonces, exacto. tú Sí, la ves ahí retratada en ese momento, no sé, porque eran nada más los años 60, empieza la liberación sexual y todo eso. No sé cómo vive ella estos momentos, si era liberal en cierta forma, si, o era reservada y era persignada, ¿no? Ujú. yo creo que eran las dos cosas. Es que yo creo que Guadalupe Dueñas es una representación precisamente de la mujer, ¿no? Que ha sido criada, educada bajo estos preceptos cristiano-católicos de la pureza, de la virginidad, de una moral muy estricta, ¿no? Porque el padre de Guadalupe Dueñas iba a ser sacerdote, era seminarista, y cuando conoce a la mamá de Guadalupe Dueñas, pues cuelga los hábitos y se casa con ella, ¿no? Entonces, pero el papá siguió actuando como si fuera un sacerdote con toda la familia, ¿no? Entonces, ella contaba en algunas entrevistas que los levantaba a las 5 de la mañana y era rezar el rosario e ir todos los días a misa, etcétera, ¿no? Entonces imagínense esa formación tan, tan rigurosa, tan estricta, que, que efectivamente
pues no, nunca la dejó, ¿no? Y el sentimiento de culpa también que está muy presente en el cristianismo católico. Y luego ella, desde muy temprana edad, desde muy pequeñita, le gustaba la literatura, le gustaba, tenía curiosidad fuera del entorno religioso, ¿no? Pero que estaba prohibido. Entonces, ella va a encontrar la manera de salir de ese mundo y cuando finalmente se decide a, a escribir estos relatos y a publicarlos en 1954, porque ella, precisamente por su formación cristiano-católica, fue muy amiga del padre Méndez Plancarte, ¿no? Que ella le decía tío, en realidad no estaban relacionados, no había parentesco, pero eran muy cercanos. Entonces, quien la presentó, vamos a decir, ante la intelectualidad mexicana de ese momento fue el padre Alfonso Méndez Plancarte y después Alfonso Reyes. Quizá él sea el padre que aparece en la novela, ¿verdad? El padre que va a visitar en Tlalpan y que la conoce de mucho tiempo atrás. Puede ser Méndez Plancarte, ¿no? Así es, Lucía, así. Lucía tiene una pregunta primero. Ahí creo que hay dos manos Sí, levantadas. adelante, por favor. Ustedes díganme, yo aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Buen día. Me gustaría hacerle dos preguntas. Una de ellas es si usted tiene conocimiento de cuáles serían las primeras lecturas que habrá tenido Guadalupe Dueñas. Y por otro lado, tengo entendido que la novela, la de Memoria de una espera, se iba a llamar Máscara de un ídolo. ¿Sabe usted por qué cambió el título? Ah, Lucía, pues muchas gracias. Sí, muy buenas preguntas. Em, bueno, esta pregunta es muy interesante, la primera que tú haces, ¿no? De hecho, Guadalupe Dueñas también por ahí lo comentó, que am, ella empezó leyendo en la infancia, adolescencia, los cuentos de la editorial Calleja, que eran una colección de cuentos de leyendas, de aventuras, etcétera, y que a ella le fascinaban esas publicaciones, ¿no? Ella creo que se lo cuenta a Beatriz Espejo en esa introducción que aparece en las obras completas. Y y su lectura, obviamente, Guadalupe Dueñas conocía profundamente bien la Biblia, ¿no? Entonces, las lecturas religiosas son muy importantes y las vamos a ver en su literatura también, ¿no? Ese lenguaje tan sofisticado, tan rico que tiene Guadalupe Dueñas. De hecho, la gramática, ¿no? Las estructuras gramaticales vienen en gran parte también de las lecturas bíblicas. Y hay un momento en que cuando ella va a conocer a Alfonso Reyes, que le dice, ¿no? Pero ¿y usted de dónde salió? ¿Está en un convento o qué? Porque, a ver, estas lecturas que obviamente tienen reminiscencia de la Biblia, ¿no? Porque era una escritora muy distinta a la de los intelectuales de la época, ¿no? ¿Y por qué le cambió el título a la novela? Ahí yo creo que aquí hay un punto muy importante. Primero, si ustedes leyeron en el prólogo, eh, ella, el primer título que le iba a dar a la novela era Antesala. Y, y miren, yo me puse a investigar cuántas veces aparece la palabra antesala en la novela, infinidad de veces. Obviamente porque es uno de los puntos claves de la novela, ¿no? La antesala que hacen todos los personajes que van a pedir un favor al ministro, ¿no? Están siempre en la antesala y que nunca llegan a ver al ministro, ¿no? En fin, entonces antesala. Pero cuando ella escribe la novela, le cambia el título a Memoria de una espera, que de hecho es con ese título que le entrega el mecanoscrito al Centro Mexicano de Escritores. A partir de 1966, o sea, 4 años después, es cuando ella ya aparece el título de Máscara para un ídolo. Es decir, nunca jamás
en ninguna entrevista hasta donde yo he encontrado, nunca se refiere a su novela como Memoria de una espera, ni antesala. Es Máscara para un ídolo, a partir del 66, ¿no? Y otro dato importante, ¿por qué? ¿Por qué le cambió el título, no? No tengo un registro de por qué que ella directamente haya dicho de dónde viene el título, de dónde proviene el título de Máscara para un ídolo, ¿no? Aquí sería interesante que ustedes aportaran y dijeran por qué creen que la tituló Máscara para un ídolo en lugar de Memoria de una espera. A mí me gustaría escuchar sus comentarios, ¿no? ¿Qué es lo que a ustedes les dice ese título? El nuevo título. Bueno, Pilar Jiménez tiene una pregunta. Perdón, buenos días. Soy Pilar, ya pregunté hace rato un poco. No, no, es que estaba pensando en que una mujer tan bella que nunca se casó y que, bueno, fue pasión de muchos escritores contemporáneos y, cuentas que su padre sí se casa y deja la religión. Quizá ella fue como la imagen del padre, pero al revés, o sea, siempre es religiosa, no se casa, o porque no se casa, digo, no, yo creo que saber esas cosas un escritor siempre nos da otras pistas. Esa es mi pregunta, Sí. que nos comente sobre eso. Sí, sí, efectivamente. Es que lo que sucedió es que como ella era la mayor, ya saben ustedes que su cuento Historia de Mariquita está basado en la vida real, ¿no? Que su hermana Mariquita murió, falleció recién nacidita y entonces ella se convirtió en la hermana mayor. Y como eran tantos hijos, o sea, eran tantas criaturas que nacían cada año, 2 años. Guadalupe Dueñas, cuando su padre murió, su padre falleció en 1938, entonces ella se convirtió, digamos, en la cabeza de la familia, ¿no? Y porque su madre era una persona que estaba delicada de salud. Y entonces ella tiene que tomar efectivamente el papel de jefa de la familia, ¿no? Digamos, va a ser quien va a trabajar, va a convertirse en el centro motor de sus hermanos, de sus hermanas, y, y posiblemente por eso no se casó, ¿no? Además de otros factores, ¿no? Porque sí se enamoró en varias ocasiones, ¿no? Se enamoró profundamente, pero fueron enamoramientos que no fructificaron, ¿no? Por una ¿Podemos razón saber o de por quién, otra. Ujú. podemos saber de quién se enamoró? No, cuando vean el nuevo libro, Ah, hay muchas sorpresas, pero sí se enamoró profundamente de varias personas pero no, por una razón o por otra, ya ustedes lo van a leer en este nuevo libro, no hubo correspondencia, ¿no? No. Em, una de las sobrinas también me contó, nada más les doy un pequeñito adelanto, que Guadalupe Dueñas era una persona sumamente amorosa, cariñosa, tal vez excesivamente amorosa, y que espantaba a los novios, porque ella tenía tanto amor que dar, ¿no? En fin, estos son algunos de los comentarios de algunas de las sobrinas. sí. Y yo creo que una de las constantes que ustedes pueden ver en los cuentos de Guadalupe Dueñas, en su poesía y en su novela, es la soledad. Es un personaje que en el fondo está muy solo, se siente muy solo y es un personaje que no se siente comprendido, ¿no? Que no se siente amada. Un cuento que a mí me desgarra mucho es el de la tía Carlota, cuando dice, a mí nadie me quiere, ¿no?
eh, y es ese sentimiento de no ser amada, de no ser comprendida, porque era una familia dirigida por este patriarca, el padre, que era muy estricto, muy riguroso, y una madre típico de la época que no tenía voz, ¿no? Que era la madre que estaba únicamente procreando hijos y que no hubo una comunicación cercana, íntima, profunda de madre e hija, con esta hija Guadalupe Dueñas que era muy diferente a todas las demás, ¿no? Que tenía inquietudes intelectuales, que quería un mundo diferente fuera al de la religión y al de la familia tradicional, ¿no? Sí, uno de los pasajes que para mí más interesantes de la novela es cuando llegan las vacaciones ahí en esta Secretaría de Estado y se quedan fuera de la antesala, fuera. Entonces ella empieza a observar por primero el edificio en el que están en los pasillos y luego se da cuenta del lugar donde están asentados, de los edificios coloniales, está un soldado, están como, supongo que son símbolos del poder, ¿no? Los que Sí, percibe, porque el ministro finalmente es eso, ¿no? Es un símbolo exacto. del poder. Y luego lo que hay abajo, ¿no? Que es el México prehispánico. Ujú. Entonces, en ese pasaje ella distingue, digamos, todo ese movimiento en un sitio que en ese momento está en pausa, ¿no? Entonces, yo pienso que ese otro título de la novela, que eso de Sí. la máscara, de algún modo, son como quizás las máscaras del poder, ¿no? Te decía, yo creo que en el chat de que me parecía como muy kafkiana la novela, ¿no? Hay un punto de partida que parece que pues es una oficina gubernamental, ¿no? Sí. Finalmente, donde está ahí. Y es gente que a la espera por días, por meses o por años de una cita que probablemente no va a ocurrir, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, se me surge ahora la pregunta de si leyó a Kafka, supongo que sí, y si planeaba esto como un ejercicio kafkiano, ¿no? Pero en cuanto al título, creo que quizá venga de eso, ¿no? Como de las máscaras, de algo referido más al poder, aunque en la novela quizá la protagonista más bien es Mónica y es siempre como su situación ante lo espiritual y lo carnal ante el poder y sus Ujú. distintos reflejos en Mabel, en las monjas, incluso en las hermanas Sámano, ¿no? Que son las señoras Sí. estas, las tías, ¿no? Bueno, fueron varios asuntos, no sé si quieras comentar. Sí, y también Consuelo creo que tiene una pregunta. No, A lo ver. que yo quería comentar es que a mí la novela me parece que va mucho más allá que lo meramente individual. Ujú. Expresa realmente ese conflicto de ambivalencia que tiene irresuelto, porque bueno, para mí la novela puede ser, la antesala es precisamente la vida, Sí. y como ella le imbuyeron una gran fe y en el fondo yo creo que guarda muchas dudas, expresa todo eso. Y luego la conflictúa eso mismo, eh, realizar pues la novela, este, imprimirla y todo eso, Mm. porque precisamente como implica un gran conflicto. Para mí eso de la máscara del ídolo es precisamente qué tanto nos inclinamos ante los ídolos Ujú. y no hay realmente nada detrás. Ujú. O sea, yo creo que tiene ella un gran vacío y un conflicto irresuelto. Sí. Y la novela es eso. Y como es eso, de alguna manera es muy abarcante. O Ujú. sea, híjole, Sí. Es a- una a- novela extraordinaria. A mí, sí, efectivo, yo la primera vez que la leí me pareció una crítica muy fuerte, muy acerba a lo que es el México, el poder en México, ¿no? Además tenemos que ubicarla. Ella la escribe en ese periodo del 61 al 62, ¿no? Época obviamente de la dictadura priista, ¿no? En que no hay libertad de expresión.
en que criticar al Estado, al gobierno, traía consecuencias serias. Guadalupe Dueñas había publicado su primer libro en el Fondo de Cultura Económica, o sea, en la editorial paraestatal, ¿no? Entonces era muy arriesgado, yo creo, para ella pensar en publicar esa novela en donde criticaba, desmenuzaba, desmantelaba, ¿no? Cómo funciona el poder en México. Y quizás eso fue uno de los motivos, ¿no? Que le impidieron que decidió no publicarla, ¿no? Porque era un México sumamente autocrático y no se podía criticar absolutamente a nadie, ni mucho menos el sistema postrevolucionario, ¿no? Porque ese es el sistema que nace después de la revolución. Entonces no había libertad de expresión, no había posibilidades de crítica, nada. Y la novela de Guadalupe Dueñas hace una crítica muy fuerte. Aparentemente parece como muy inocente, ¿no? De estas personas que están en la antesala y que cosen y que tejen y que se van de picnic y se cuentan sus vidas que son triviales, ¿no? Pero todo es una apariencia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es como esa máscara que hay detrás de ese México, ¿no? Que es corrupto, que es el nepotismo, eh, los políticos que en realidad no están haciéndose cargo de su pueblo, ¿no? Que no están cumpliendo con la función que deben de cumplir como políticos, como ministros, encargarse de las necesidades pues sí, de lo que necesita el pueblo, ¿no? No les importan, o sea, por eso no aparece nunca este ministro, porque gobiernan para sus propios intereses, nada más, ¿no? Entonces Guadalupe hace una crítica muy, muy fuerte. Y sí, definitivamente me da tanto gusto que ustedes hayan leído la novela, que la estén disfrutando y viendo el nivel de escritora de Guadalupe Dueñas y por qué no se atrevió. Yo creo que tenemos que ver el contexto de la época. Y Guadalupe Dueñas, a diferencia de otras escritoras, ¿no? Como Rosario Castellanos, como Elena Garro, Guadalupe Dueñas era una escritora más cuidadosa en ese sentido. ¿Me explico? No se arriesgó, por lo menos en ese momento, ¿no? No se arriesgó a tener como una participación intelectual, digamos, ¿no? Pero la novela sí tiene un contenido político, como tú dices, como muy, Sí, muy evidente, ¿no? Es la incomunicación entre el pueblo y el ministro. El ministro, pues quizás sea eso una máscara, ¿no? Es, exacto. es un algo que es un ente ahí como vacío que está ahí. Por eso una de las sorpresas al final de la novela es que aparece ese como remedo de ministro, que es el secretario del secretario, no sé quién sea, con el chaleco que le tejieron las hermanas a mano y que pagaron todos, ¿no? Entonces, ahí todos se sorprenden porque además un regalo que habían dado entre todos se convierte en una especie de disfraz, ¿no? Como de payaso para alguien que no es el que estaba destinado, ¿no? Exactamente, Creo que exactamente. Que de alguna manera nos recuerda el gesticulador de Usigli, ¿verdad? Ahorita que mencionas esto, Alejandro. Sí, pero Sí. Kafka no aparece. Tú cuando hablaste con la familia, no tenían ellos, no guardaban la biblioteca de Guadalupe Dueñas, algo así. Sí, sobrevivió parte de la biblioteca de Guadalupe Dueñas y no recuerdo haber visto Kafka. ¿No? Pero es muy probable que lo haya leído. Es muy probable, porque Guadalupe Dueñas fue una lectora asidua, una lectora no solamente de la literatura mexicana, hispanoamericana, de la literatura universal, y era ecléctica, ¿no? Es decir, no tuvo una formación académica como Rosario Castellanos, por ejemplo, ¿no? Más rigurosa en ese sentido, pero fue una gran lectora y yo no dudo en lo más mínimo que haya leído a Kafka.
¿Qué pasó con su biblioteca? La conserva una de sus sobrinas. Sí, Y era una gran prosista, toda su obra, incluso hay algunos cuentos donde un poco se cae, cuentos que se caen, pero la prosa siempre se mantiene era muy rigurosa, su técnica es realmente extraordinaria, ¿no? Técnicamente es muy, muy buena, ¿no? estoy de acuerdo, tanto en sus cuentos como en la novela. Yo Pero es siento que la novela tiene varias capas, o sea, Sí. no está fácil de interpretar de una sola forma. Ujú. Tiene múltiples formas de interpretar. Exactamente, exactamente. Es una novela que está virgen, podríamos decir, ¿no? Virgen porque hasta el momento que yo sepa, nadie se ha dedicado a estudiarla. Espero que muy pronto empiecen a surgir tesis de maestría o de doctorado dedicadas a esta novela, Memoria de una espera, porque efectivamente es una novela que da para tesis de doctorado, ¿eh? Por lo que menciona Consuelo. Tiene muchas capas, muchos niveles de análisis. Por un lado, la cuestión política, ¿no? Esa incomunicación que decía Alejandro entre el pueblo y el Estado. La crítica, cómo funciona la política, cómo funcionan los gobernantes en relación al pueblo, ¿no? Y la crítica a ese sistema que se corrompió y que nunca se enderezó, ¿no? Y por otro lado, las relaciones humanas, ¿no? Las relaciones humanas, los conflictos, eh, no sé, a lo mejor la inocencia de estos seres que están haciendo la antesala, con la ilusión, la esperanza de que algún día van a ser recibidas por el ministro, ¿no? Esa inocencia del pueblo que lamentablemente es traicionado por sus gobernantes una y otra vez. En fin, Es curioso que ella buscara un final positivo cuando todo lleva a otra cosa, ¿no? exacto, Pues por eso no pudo. Dice, exactamente. Quizás ella quería pensar en que podía presentar un porvenir, ¿no? Esperanzador para México, pero no pudo encontrarlo porque no lo hay, ¿no? No además, lo hay. es el 62, va a entrar al poder Gustavo Díaz Ordaz. En la Exacto, misma novela hay un momento en que entran unos como más jóvenes y hay un conato de rebelión dentro de la antesala. Empiezan a gritar que aparezca que aparezca el ministro, que aparezca alguna cosa así. Entonces, sí, de algún modo ahí está como sintetizado un espíritu que es el de los años 60 exacto. y una condición política que es esta que tú ya nos dibujaste de un momento de la dictadura priista, ¿no? Sí, Había habido ya intentos de rebelión con los ferrocarrileros, luego exacto. una huelga de maestros, luego otra Ujú. de médicos, y luego vendría el movimiento estudiantil de 68, y de algún modo todo eso está como reflejado en esa antesala, ¿no? Además, la idea realmente es muy fuerte, concentrar los símbolos en un espacio pequeño, como puede ser una antesala, y ante personajes que están ahí encerrados en una espera, como una espera vana, digamos, ¿no? Pero al final dice, Mónica supo que esperar el olvido en la antesala resultaba tan infecundo como esperar la muerte en su propia casa. Sí, A la postre las dos cosas llegarían, o sea, es la espera del olvido y la espera de la muerte, ¿no? Y la última línea dice, pero tuvo miedo de echarse a llorar y se alejó sin esperanza. Entonces, ante esa situación, yo no veo cómo pudo, quizá lo que la retuvo de publicar el libro era precisamente eso, de que no había Muy forma después. de darle la vuelta ujú. al final, no feliz, ¿no? Ujú, sí. Exactamente. Así es. Consuelo, tú querías comentar algo. No, me parece realmente precioso esa posibilidad en una sola novela de
de ir viendo las capas. Sí, Y Eh, también está muy ella, su propia bronca interna que no se resuelve. exacto, su conflicto. Así es, quizá así una de es. las razones por las que no se ha trabajado mucho la novela es que porque estaba de algún modo Ujú. encerrada, digamos, en Sí, un tomo muy de obras completas, y sí, entonces pocos llegan a ella, ¿no? Porque sí. entonces yo te decía, Patricia, que quizá una edición individual en algún momento lo podía manejar el fondo, le diera su contexto adecuado, ¿no? Sí, Y por supuesto, Alejandro. Sí, yo consideré que primero había que consolidar de alguna manera Guadalupe Dueñas entre el público, ¿no? Porque ustedes saben que pues la cuestión editorial es muy compleja porque si una autora, un autor no vende, pues la editorial deja de editarla o de reeditarla. Entonces yo quería que primero conocieran a Guadalupe Dueñas a través de sus cuentos, porque es lo que más se difundió en aquellos años, ¿no? En los 50, en los 60, que la retomaran, que la recordaran los que ya la habían leído y las nuevas generaciones que la descubrieran. Y yo creo que ya estamos llegando a ese momento, Alejandro. Yo creo que sí, ya sería el momento oportuno de sugerirle al Fondo de Cultura Económica que haga una edición, ¿no? Exclusivamente de la novela y contextualizarla. Yo creo que ya estamos llegando a ese momento y se la merece, lo merece, se lo merece, se lo merece esta novela. Porque fíjate que otra de las cosas que también por ahí se comentaron fueron que no, que Guadalupe Dueñas no era una escritora de largo aliento, ¿no? O sea, que era una escritora de cuento, y además de cuento breve, porque la mayoría de sus relatos son breves, son raros los que son un poco más extensos, ¿no? Entonces, no cuaja porque no es una escritora de novela. Y yo creo que esos comentarios también han afectado la percepción de la relevancia de esta novela, ¿no? Que claro que Guadalupe Dueñas fue una escritora de solo una novela, pero una novela extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. tú la transcribiste, ¿verdad? Tú Sí, la pasaste en limpio, digamos, la metiste a la computadora. así es, así es, Y así es. yo no noté alguna errata yo creo que está como muy limpia la transcripción. Muy limpia, y es que también, como tú sabes, Alejandro, el Fondo de Cultura, los correctores del fondo son muy buenos, ¿no? Si hay alguna erratita, ellos la detectan y nos ayudan, pero sí, fue una novela que transcribí, que leí en aquel momento, por eso les decía, no la tengo tan fresca como ustedes porque la transcribí, la leí en el 2012, 2013. Y después, bueno, siempre estoy metida en otros proyectos, no la tengo tan fresca como ustedes, pero recuerdo muy bien que la novela me impactó, que me pareció excelente, que sí comprendí que Guadalupe Dueñas no la había publicado porque, por el contexto político mexicano, porque no todos los escritores y escritoras, em, pues incursionaban en ese tipo de crítica al Estado. Estábamos en otra época, en una época totalmente distinta, ¿no? Y Y además ella de alguna forma, por lo que comentas, que fue secretaria de, Margarita López Portillo, pues quizá estaba, aunque podía tener una visión crítica, pues no la podía publicar porque estaba cercana de alguna forma, no de acuerdo, pero cercana en eso, como dices, era el eje de la familia, entonces sí, tenía que también otra trabajar, ¿no? cosa, sí, fíjate Pilar, sí, efectivamente, porque otra cosa que me llamaba mucho la atención era, bueno, si ella termina la novela en el 62, claro, el contexto político mexicano ya lo sabemos, ella no, seguramente no quiso incursionar en esos temas
escabrosos de criticar al Estado, ¿no? Porque había represalias, había represalias. Y digo, había represalias de parte del Estado, porque ustedes saben que lo que sucede en la cultura mexicana es que las instituciones culturales, incluso una editorial como el Fondo de Cultura, pues reciben presupuesto del erario, ¿no? Y si tú criticabas al erario, pues ya no podías publicar en los suplementos culturales más importantes del país o de mayor difusión o en los periódicos más sí, reconocidos. Y bueno, y yo creo que para ella fue muy importante ser una autora del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Eh, Eso por un lado, pero por otro lado también estoy descubriendo que su abuelo materno, los de la Madrid, en Colima, porque su madre era de Colima, eran políticos. Otro, n- todavía no llego a descubrir bien a bien qué puestos políticos tuvo su abuelo materno, pero también fue político. Porque los de la Madrid, bueno, Miguel de la Madrid Hurtado, que fue pariente perdón, de Guadalupe Dueñas, se dice que eran primos. Cuando llegó a la presidencia, pues, ¿no? Ese es otro factor ahí, pero eso fue posterior. O sea, Guadalupe Dueñas terminó la novela en el 62. Entonces yo lo atribuyo más al contexto político mexicano, ¿no? De las represalias, de un sistema muy cerrado, sin libertad de expresión, no crítica al gobierno, no crítica al Estado. Y, y claro, esto se fue sucediendo de esta misma percepción posteriormente en el 76 cuando llega al poder José López Portillo y después Miguel de la Madrid, ¿no? Entonces más renuencia, ¿no? Para publicar la novela. Aunque ella dice tener a Joaquín Mortiz, ¿no? Como, como editorial, es estar por entregarla. Yo creo que también es una novela tan sutil. No es una novela abiertamente política, lo es como profundamente, pero no todos se darían cuenta de eso. No creo que tuviera problema para publicarla ni que hubiera represalias, pero sí, bueno, está ahí la decisión personal. Quizá había cosas de ella misma que están allí como en conflicto en el personaje de Mónica y en todos sus otros reflejos que tampoco había resuelto, ¿no? Como que Sí. hay una especie de situación de crisis que le provocaba a ella la novela y que le hizo guardarla, ¿no? Ujú. Efectivamente, sí. Sí, es muy probable, ¿no? Aunque muchos de esos temas no resueltos de su vida personal, de esos conflictos, están en sus cuentos, ¿no? Están en sus cuentos desde Tiene la noche un árbol y también en los cuentos de No moriré del todo, ¿no? Los amores frustrados, la soledad, el conflicto religioso con lo carnal, etcétera, ¿no? Esos temas están en todos sus cuentos. Con Em, el ser mujer, porque ese cuento de yo no soy una vaca, digo es yo también como una, vaca. es también Yo una como va. crítica de cómo eran las mujeres, pues, muy escondidita en la vaca. Sí. Pues ella no era una vaca. Sí, 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 no, y estos son los temas constantes en toda la obra de Guadalupe Dueñas, yo creo, ¿no? La muerte, por ejemplo, la muerte es un leitmotiv siempre, ¿no? La muerte, la soledad, la imposibilidad del amor, lo carnal versus lo espiritual, ¿no? Em, no sé, en fin, el existencialismo también, son textos muy existencialistas, ¿no? Tanto los cuentos como la novela y su poesía. Entonces, todos los temas desde sus desde sus primeros relatos, ¿no? Hasta, pues claro, en la novela, ¿no? Los tres libros de cuentos se tardó en publicar, bueno, publicó en 58, Tiene la noche un árbol después hasta el 70, creo, y tantos, el segundo, y luego todavía lanzó un último que se llama Antes del silencio, ¿no?
Ese es el que nos pareció un poco flojón. Sí, donde ya incluso se notan ahí como algunos prejuicios de ella contra los homosexuales. Bueno, en la novela es interesante el personaje de Pablo, es un chico que anda ahí y que es claramente pareja de otro compañero que está ahí. Pero después en los cuentos lo encontramos ya como muchos prejuicios, sobre todo en el libro final, ¿no? Ahí como una actitud como más conservadora y más prejuiciosa de ciertas cosas, ¿no? Y Ujú. ya, En los cuentos de antes del silencio, sí, Mundo del ya silencio que era mucho más grande ella. sí, exactamente. Y que de hecho cuando publica antes del silencio es práctica, bueno, eh, Guadalupe Dueñas ya no quería publicar nada, ¿no? Desde 1977 que sale Imaginaciones, Ujú, prácticamente ella escribía, siempre escribió, siempre siguió escribiendo, pero no tenía ya interés o un propósito para publicar. Fue su hermano Manolo, su hermano menor, quien insistió para que terminara esa colección de cuentos que aparecen en Antes del Silencio. Y que de hecho cuando lo publica el Fondo de Cultura, la intención era de despedirse de sus amigos intelectuales y de sus familiares y del mundanal ruido, digamos, ¿no? Manolo le organizó una hermosísima cena, ¿no? Con familiares y amigos más cercanos a finales del 91 y a todos los asistentes se les entregó este libro, ¿no? De Antes del Silencio. Y de ahí ya nunca jamás volvimos a saber nada de Guadalupe Dueñas. ujú, Bueno, ya de por sí no sabíamos nada de Guadalupe Dueñas, ¿no? Desde más o menos 1980, 81, un poco antes del término del sexenio de José López Portillo. Pero ujú. todo eso ustedes lo van a descubrir en este nuevo libro, ¿no? Y Eh, ese sí, es el nuevo libro sale este año, el pues eso espero, Alejandro. de las Espero que sí. cuestiones insurrectas es el siguiente. Es el siguiente, Insurrectas, ya publicamos el de Nahui Olin, Carmen Mondragón, ya publicamos el de Antonieta Rivas Mercado. A las hermanas Campobello, a Nelly y a Gloria, les dediqué 2 volúmenes. Y ahorita pues sigue Guadalupe Dueñas, que Ujú. es el que espero que salga Editorial, este año. editorial, perdón. En la editorial Gedisa, Sí. Y, Gedisa, y ahora estás preparando el de Josefina Vicens, que ese y sería. ahorita sigue Josefina Vicens o Vicens. Siempre había dicho Vicens, pero ahora veo que dicen No, Vicens. es Vicens. Es- Vicens, ok. sí, sí, ella misma decía Vicens, ¿no? Ah, Josefina. perfecto, Entonces, perfecto. Muy bien. como Eh, Roberto Juarros, que luego la gente le dice Juarros, y él decía Roberto Juarros. Bueno, ok. muy bien. Muy Entonces, bien, les recomiendo mucho estos libros de las insurrectas. Están en la editorial Gedisa. No recuerdo si tenía yo por aquí. ahí No, la propuesta es distinta, ¿no? Bueno, no, no es recopilación de obras, sino que es como un paisaje que incluye todo, ¿no? Datos, información sobre entrevistas, sobre los personajes, ¿no? Es como la información básica de cada personaje, ¿no? En este caso, las hermanas Campobello, ¿no? Campobello. Sí, Mm. este es un formato diferente, el de esta serie. Son 10 escritoras, están contempladas 10 escritoras. Es una serie y cada volumen está dedicado a una de ellas. En el caso de las Campobello, yo les dediqué 2 volúmenes porque no solamente incluí a Nelly Campobello, sino también a su hermana, a Gloria, que aunque ella no fue escritora, pero fue la primera prima bailarina de México y es un personaje muy importante en la vida cultural de México. Y am, sí, este formato es diferente. Aquí hay una selección de obra, luego hay una selección de entrevistas con cada una de las autoras, hay correspondencia, cartas, para mí son muy importantes, muy reveladoras, y hay una sección que se llama Ante la opinión pública, es decir, qué dijeron de ellas, ¿no? ¿Qué dijo de ellas la crítica u otros escritores? Y bueno, entonces es un panorama, ¿no?
sobre ellas. ¿Cuáles son las 10 exactamente? Porque tenemos bueno, las hermanas Campobello, no sé si sean una o dos, abarcan una o dos. Exacto, son tres y cuatro ellas, ¿no? Y Ajá, luego la quinta es Guadalupe Dueñas, la sexta es Josefina Vicens, luego sigue de Baqui Garro, la hermana de Elena Garro, que también escribió, que es una novedad, ¿no? Amparo Dávila es la octava, María Luisa La China Mendoza es la novena y la décima es Inés Arredondo, muy bien. ¿sí? Pues todavía a la China no la hemos leído todavía, pero yo creo que hay cosas de ella que valen la pena leerse, ¿no? Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Es otra escritora también que pues estuvo de alguna manera relegada, ¿no? Por diferentes motivos, cada una de ellas. Mm. Pero ahora se está rescatando también a la China Mendoza, tengo entendido, ¿no? En la UNAM le están publicando también a estas autoras Su prosa barroca es extraordinaria, y es ¿no? extraordinaria, sí, Luego, su libro sobre el 68 yo creo que es un libro importante porque a pesar de que ella era como de tendencia priista, sí. hace una denuncia y hace un buen libro sobre lo que fue la masacre del... De Tlatelolco. Con él, conmigo, con nosotros tres. Se lo súper recomendamos, ¿verdad, Alejandro? Con Sí. él, conmigo, con nosotros tres. Bueno, seguramente la van a leer aquí con Alejandro. Su prosa barroca, extraordinaria. Y es que ella vivía en Tlatelolco. Cuando la masacre de Tlatelolco, ella vivía ahí en Tlatelolco, ¿no? Ujú, muy bien. Sí. Pues Ujú. muchas gracias por la conversación, Pati. No, pues a ustedes muchísimas gracias por la invitación y no sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario. Por ahí, Pilar, Yo sí, te quiero hacer una pregunta. Para ti como investigadora de estas escritoras, y que nos vas revelando otras cosas que no se pudo ver solamente con sus libros, ¿qué ha significado para ti el poder estudiar y el hacer que un escritor se vaya conociendo de otras maneras? Pues es muy gratificante, Pilar, muy gratificante. Em, Son muchos años y muchas horas y muchas semanas de trabajo intenso, que a veces se apodera de uno el insomnio, ¿no? Porque siempre está, es como un trabajo detectivesco, ¿no? Y luego también luchar contra la corriente, porque si son escritoras que han estado rezagadas y que editores, pues yo los comprendo, no saben si se va a vender el libro y si no se vende, pues son pérdidas y esto afecta a la editorial. En fin, son muchos factores, ¿no? Que nos quitan el sueño, pero es una lucha muy gratificante y a mí me da enorme, por ejemplo, ahorita ver que Guadalupe Dueñas ya está siendo leída porque hace 10 11 años, imposible, porque el proyecto de Guadalupe Dueñas no solamente se lo propuse al Fondo de Cultura Económica, se lo propuse a otras editoriales, porque el fondo se tardaba en responder, ¿no? Entonces yo estuve sondeando otras editoriales comerciales y todas me rechazaron el proyecto, porque decían, no, es que mira, me parece extraordinaria Guadalupe Dueñas, pero no vende. Así directamente me decían, no vende allá en el 2012, 13, ¿no? No vendía Elena Garro en esos años, Ujú. porque igual proponía tanto a Guadalupe Dueñas como a Elena Garro. Me decían, no, no. Entonces, es una lucha constante y claro, ya cuando ve uno el fruto, recoge uno los frutos, claro, sí, Pilar, es muy gratificante. Me da tanto gusto ahorita ver que ustedes la estén leyendo, que estén viendo la calidad de escritora que es y que sigan corriendo la voz, ¿no? Ustedes ya la descubrieron, ya la gozaron, bueno, pues ahora entre sus amigos, conocidos, recomienden el libro, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, miren, yo sé que a veces es difícil
acercarse a un libro tan voluminoso, ¿no? Es preferible las ediciones individuales, por ejemplo, No moriré del todo, ¿no? En un solo volumen, o Tiene la noche un árbol. El Fondo de Cultura está haciendo un excelente trabajo con Guadalupe Dueñas. Ya ven que en el 21-21 estuvieron regalando Tiene la noche un árbol. No sé si tuvieron la fortuna de tener esa edición. Bueno, hay otro proyecto, no puedo decir mucho al respecto, pero viene otro proyecto sobre Guadalupe Dueñas del Fondo de Cultura, también en un volumen individual, ¿no? Porque sé que acercarse a un libro tan gordo y luego no poder llevarlo en su mochila o en su bolso a todas partes también se complica, ¿no? Ahí está, muy bien, 21, sí, ajá. Qué Y lo bueno. estuvieron obsequiando, ¿no? Son ediciones eh, gratuitas y la que viene también tengo entendido este nuevo proyecto que está haciendo el fondo que ha incluido a Guadalupe Dueñas, también será gratuito, de distribución gratuita. Todo eso me llena de alegría, ¿no? Por Ojalá se animen supuesto. a publicar ellos la memoria de una espera en un volumen individual. Tenemos que proponer eso, Alejandro. Sí, Sí, funcionaría, sí, yo creo que funcionaría muy bien, ¿no? Porque es una def- novela sí. está un poco extraviada ahí. Sí, sí, entiendo, entiendo. Tiene Am, sí, comprendo. Lo que pasa es que como investigadora, a mí, en mi caso, ¿no? Como investigadora, yo hago un proyecto global, ¿no? Y quiero entregarlo así, de esa manera global. Y ya después irlo desglosando. separando, ¿no? Porque si no, no se llega a esto, ¿no? ¿Sí me explico? Muy bien. Pues otra vez muchas gracias por esta conversación. Estamos explorando ahora los años 60, entonces seguiremos ahora con Sergio Galindo, que no sé si es un autor que te interese. Por ahí visitaremos a Juan Vicente Melo y a Juan García Ponce también, ¿no? Qué bueno, me alegro mucho. También excelentes autores. Bueno, todo lo que seleccione Alejandro, no hay pérdida de nada. Me alegro Bueno, mucho. pues gracias a todos. Muchas Gracias. gracias, Muchas muchas gracias. gracias, Hasta Pati. pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. A usted, hasta luego.